Un día. Ok, ya vamos a... Muchachos, ¿cómo están? Buenos días, buenos días, buenos días. Espero se encuentren muy bien. Los que están. Susi, Diana, Buenos días, Marco, profesor. buenos días. Hola, buenos días. Ojalá y esta Cintia les haya mandado el tema de esta semana. Si no, bueno, pues no hay ningún problema, ¿no? Porque bueno, pues es responsabilidad mía y no de ella. Bueno, la situación es que me quedé sin smartphone, ¿no? Por una, se me cayó. Y ando sin smartphone. Yo espero ya sea mañana o hasta el primero, ya o comprarme uno o arreglar el que tenía. Entonces, bueno, pues les comento que esta semana todavía nos vamos a quedar sin teléfono, sin comunicación. Un saludo, Noemí, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días. Y bueno, pues sin más que agregar, vamos a comenzar. Punto número 1, la próxima semana son los exámenes. Eso indica que el día de lunes van a tener su guía, ¿vale? Para que lo tengan ahí en consideración. Y bueno, pues ya, con eso terminamos. De hecho, nos hace falta un tema, lo vamos, también el mismo lunes se los mando para que, bueno, puedan resolver algunas preguntas de ahí de la guía. Entonces, pues nada más es eso. Y ya el miércoles de la siguiente semana, pues les entrego sus calificaciones completas. De todos modos, por si a alguien le hizo falta algo, no veo algo o algo no está claro, pues les mando ya mensaje, ya espero tener celular y les mando mensaje con anticipación. ¿Vale? Entonces, para que lo tengan en consideración y bueno, pues no, hoy no van a mandar su asistencia por WhatsApp, porque obviamente pues no la tengo, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso, esas son las indicaciones del día de hoy y pues nada, vamos a comenzar. Y la gente anda muy extraña, luego les cuento. Ok, vamos a... Ok. Bueno, pues vamos a compartir la pantalla, espero todo el mundo la esté viendo. Y el día de hoy vamos a ver la gestión tecnológica, que es un tema realmente muy, muy pequeñito, ¿no? Y que es el tema número 2, que solamente se integra por dos subtemas, ¿no? Y luego pasamos al tema número 3. Es como un elemento de recordatorio. Y decimos que la gestión tecnológica consiste en el desarrollo científico de técnicas para entender y resolver una diversidad de problemas, tales como la predicción, que ahí es donde nos vamos a detener, la proyección y la prospección tecnológica. Recordemos que la gestión tecnológica en función de la gestión administrativa busca estos tres elementos, ¿no? De alguna o de otra manera busca que podamos predecir lo que va a suceder, que podamos proyectar dónde nos podemos ubicar en ese futuro y que determinemos qué podemos hacer en ese futuro en función del consumidor y en función de la tecnología. Vivimos un tiempo realmente muy complicado desde el punto de vista tecnológico, porque todo está expuesto, ya todo está a la mano, todo está muy visible y aparte, nosotros hemos dado esa apertura a que todo sea pues muy verificable, ¿no? Y a las empresas les pasa exactamente lo mismo, una mala declaración, un mal comercial, una mala campaña publicitaria y el consumidor lo resiente, ¿no? Porque todo es visible, una falla en un producto contaminado, una mala atención al cliente y todo se sabe. Entonces, en ese sentido, hoy debemos tener mucho cuidado con el uso de las herramientas sociales de la tecnología en relación a el contacto con el cliente, ¿no? Y en ese sentido tenemos que tener mucho cuidado en qué publicamos y yo les recomiendo, muchachos, esto es como una recomendación, vayan fijándose qué han subido, qué han publicado, ¿no? Porque en algún punto ustedes pues, van a ser gerentes, van a ser directores, van a ser dueños de empresa y la gente luego es bien mañosa, ¿no? Y saca información que
de hace 5 o 10 años y dices, no, no se pasen de listos, ¿no? Pues esto es otro tiempo y otro contexto, ¿no? En el que se establece lo que uno publica o lo que uno sube, ¿no? Pero bueno, la gente hoy es muy fijada, muy sensible y en el futuro, bueno, pues esto no va a decaer, ¿no? Entonces la gestión tecnológica, repetimos, busca predecir, proyectar y prospectar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hay que ver qué tecnologías disponibles tenemos, qué tecnologías nos pueden servir para estos propósitos dentro de la empresa, ¿no? Y aquellos elementos que son de soporte para el interior de la empresa buscan exactamente lo mismo, predecir, proyectar y prospectar. Entonces, en ese sentido, ¿cuál es el alcance de la gestión tecnológica? En primer lugar, depende del tamaño de la empresa, ¿no? Y el tamaño de la empresa implica el potencial económico que tiene la misma, ¿no? Y entonces, en ese sentido, todas las empresas buscan tener a través de la tecnología una ventaja competitiva, ya sea en la fabricación, ya sea en el diseño, ya sea en la distribución y por lo tanto, todos estos elementos que se vean vinculados en el precio, aunque debo decir que, por ejemplo, hoy que me quedé sin celular, he visto que hay un retroceso, por ejemplo, en la calidad de los teléfonos, pero no así en el precio. Y bueno, pues no, yo estoy lejos de ese mercado, pero debo entender que es por una circunstancia de poco abastecimiento de elementos tecnológicos, ¿no? Para que los precios de los teléfonos sean excesivamente caros en relación a las prestaciones que te dan, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, creo que ahí ha habido un retroceso, pero en la mayoría de las empresas y en elementos normales, tú deberías de utilizar la tecnología para que el precio se mantenga, para que el precio sea competitivo. Aunque, repito, hoy en la escala de los smartphones no ha pasado. En el segundo punto, la gestión de tecnología entendida como el conjunto de procesos que se empiezan para asegurar que la tecnología se use en forma adecuada. Y este es el segundo punto. Nosotros compramos tecnología para usarla, ¿no? Y de repente resulta ser que en algunas empresas la gente no puede, no sabe o no quiere usar la tecnología disponible porque se le hace difícil, porque se le hace complejo o porque no le entiende. Y entonces ahí no es culpa del operario, del que está trabajando, es culpa de la empresa que no ha capacitado a esa persona para que utilice dicha información y la pueda o herramienta para que la pueda explotar al 100%, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas en la industria mexicana, ¿no? Compramos tecnología moderna, compramos tecnología que es útil, pero no la ocupamos, ¿no? Y entonces en ese sentido, bueno, pues tenemos ahí un problema. Y en el tercer punto que se nos pasó, decimos que la gestión de tecnología tiene que cumplir con bases de desarrollo empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Que le ayude al empresario a que su empresa esté a la altura de la competencia, ¿no? Y aquí hay una discusión grande entre tener la mejor tecnología y que se utilice al 80-70% o tener tecnologías casi obsoletas y utilizarlas en el 90-95%, que es lo que optan los empresarios, ¿no? A mí me ha tocado visitar empresas que tienen equipos de PC de hace 20 años, ¿no? Y ahí están las máquinas a todo lo que dan, pero bueno, al final el empresario dice, pues yo lo estoy utilizando al 100%. Y en ese sentido, diríamos que tiene la razón. Entonces, estos serían algunos de los alcances de la tecnología en función de la estructura que tiene la empresa y en función de las utilizaciones que tiene la misma. Por el otro lado, el contexto o el lugar donde se ubica la tecnología tiene que ver con las fuerzas externas sobre de las cuales la empresa se ubica, ¿no? Y cuando hablamos de fuerzas externas,
forzosamente nos tenemos que referir a el entorno demográfico, ¿no? ¿Cómo es que el entorno demográfico facilita o dificulta la incorporación de la tecnología? Cómo los cambios en la estructura familiar, que hoy tenemos muchísimos, ¿no? Y solamente voy a dar el ejemplo, no voy a andar en ello, pero, por ejemplo, el matrimonio igualitario da un cambio en las familias, ¿no? Que si bien son familias de dos, puede ser que en el futuro sean familias de tres, ¿no? Y aquí hay un cambio radical en cómo la estructura familiar se entiende, ¿no? El matrimonio igualitario hace que la dinámica cambie y por lo tanto el contexto de la tecnología debe cambiar en ese sentido, ¿no? Porque ya no somos la familia de hace 20 años que se formaba, como todos sabemos, ¿no? También los cambios geográficos de la población hacen que la tecnología cambie. No es de extrañarse que en la CDMX sea una de las ciudades más conectadas del mundo. Sí, es una de las ciudades más conectadas del mundo porque tiene 9.5 millones de habitantes. Y entonces, en ese sentido, esto te permite que los impuestos, la recaudación, el uso político que le das, te permita el uso de la tecnología. No es de extrañarse que en México, en la Ciudad de México, lleguen todas las compañías a vender celulares, ¿no? Que haya todas las compañías de internet habidas y por haber, que haya todos los servidores para telefonía móvil, ¿no? O sea, no es de extrañarse. ¿Por qué? Porque se concentra en una pequeña escala de tierra gran cantidad de personas. Y el último elemento del marco o del entorno, del contexto de la tecnología, tiene que ver con el crecimiento de la población mundial. Y sí es cierto que hay países como China, países como la India, que es una brutalidad de gente, ¿no? Pero también tenemos la contraparte, ¿no? Países de Europa, ¿no? Donde la población es realmente muy escasa. Y entonces, en ese sentido, aquellos que trabajan en la industria de cualquier tipo deben analizar estos marcos demográficos, familiares, geográficos o de crecimiento de población mundial para identificar hacia dónde se dirige la tecnología, ¿no? Se sabe que para 2030, 2035, la gente, el precio de los celulares va a disminuir. ¿Por qué? Porque prácticamente toda la población en el mundo tendrá un celular y habrá múltiples marcas que abaraten los costos. O al menos eso dicen los estudios, ¿no? Después vamos a tener dentro de el contexto, el segundo elemento del contexto, el entorno económico. Y el entorno económico nos da condiciones y tendencias generales de la economía que son relevantes en la actividad de la organización. Hoy sabemos que para final de año vamos a tener crecimiento del 1%, que si bien puede ser mínimo, ¿no? Porque veníamos de crecimientos de 3.4, 3.7, ¿no? Que era más o menos lo estable. Hoy vamos a tener crecimiento del 1%, pero de acuerdo a las condiciones que se habían dado, se creía que no se iba a tener crecimiento económico. Y entonces, ese dato hace que la economía de las empresas empiece a girar, empiece a funcionar y de alguna otra manera se produzca. Eso genera empleos, eso genera salarios, los salarios permiten la adquisición de cosas y así gira la economía. Entonces, en ese sentido, el entorno económico en México, si bien no es el mejor, por lo menos es estable. Y va a tener un mínimo crecimiento, pero crecimiento al fin. Después vamos a tener uno de los rasgos más representativos para incorporar tecnología o no, es el desempleo, ¿no? Porque el desempleo también es un motor básico de la economía. Y el tercero sería el desarrollo de los países, ¿no? Y como decimos en México, si bien las condiciones no son las mejores, porque no podemos decir que estamos bien, pero pues prácticamente ningún país del mundo está en este momento bien, en términos generales, podemos decir que la economía está funcionando. Entonces, ese es el segundo contexto de la tecnología. Y el tercer contexto, evidentemente, tiene que ver con el entorno político y legal, ¿no? Las reglamentaciones sobre la protección ecológica, las reglamentaciones sobre los recursos naturales, la
reglamentación sobre los convenios internacionales, los incentivos y las promociones que hace el gobierno para la industria, las transferencias internacionales de fondos que hoy son cada vez más comunes, ¿no? Y la legislación comercial te da una apertura o te da un cierre de la economía. Y eso implica, en función de los políticos, y eso implica que el tráfico de mercancías, el desarrollo de empleo y en general la adquisición de cosas haga que la economía circule, ¿no? Y aquí se van a sorprender, hace tan solo 4 años ustedes no podían pedir su comida por aplicación. 4 años, muchachos. ¿Qué quiere decir esto? Que en 2017 era impensable una aplicación que te dijera, oye, te llevo tu comida. Ya no importa si está bien, si es buena, si es mala, si la comida está bien o está fría o es buen precio, no. Simplemente el hecho hace que la apertura comercial se desarrolle. Y con la entrega de comida se desata un fenómeno interesante, que es el repartidor de entregas. Y el repartidor de entregas, si bien no tiene prestaciones, si bien no tiene seguridad social, desarrolla el empleo, porque al tener este empleo necesita adquirir motos, y al adquirir motos gira otras industrias, y al consumir gasolina hace girar otras industrias. Y esto se da a partir de los elementos tecnológicos. La incorporación del Uber, por ejemplo, en su momento, ¿no? No sé si hoy sea negocio para el que maneja, pero existe, le da un dinamismo a la economía. Y esto es producto del avance tecnológico. Y ahí quedarían los 3 elementos sobre los cuales la tecnología funciona y la tecnología se desarrolla. Y ahí dejaríamos el tema número 2 y pasamos al tema número 3, porque son temas pequeñitos que tienen que ver con las actividades de la gestión tecnológica. Y recuerden, es nuestro tema número 3. Y entonces, dentro de los elementos o las actividades de los elementos tecnológicos, podemos destacar 3 elementos fundamentales al interior de la empresa. Primero que nada, las fases de la gestión tecnológica se van a dividir en 3 elementos. El primero tiene que ver con los inventarios. Y aquí, cuando hablamos de inventarios, hablamos de la recopilación tecnológica disponible a nivel mundial. Ojo, es inventarios de tecnología, revisión de tecnología. Los 3 puntos están centrados en ellas. ¿Sale? ¿Qué tecnologías se están utilizando? ¿Qué tecnologías en mi país puedo incorporar? ¿Y qué tecnologías le van a servir al negocio que yo desarrollo? ¿Vale? Repito, hace 3 años cobrar en terminal de un local pequeñito era impensable. Hoy es lo normal. O incluso hoy que me hagan la transferencia de unos tacos dorados por 35 pesos a mi aplicación es de lo más normal, ¿no? O sea, y son elementos que ya existían, pero que nosotros o el pequeño comerciante no había descubierto. ¿Qué tiene que ver con los inventarios? En el punto número 2 tiene que ver con la vigilancia, ¿no? Y la vigilancia tiene que ver con la evolución de nuevas tecnologías, nuevos sistemas de fabricación, nuevos elementos de vigilancia de la tecnología y cómo estos impactan a las empresas. Por eso es que el administrador siempre debe estar atento a las nuevas tecnologías. ¿Qué salió? ¿Qué está actual? ¿Qué se puede usar? Y todo lo que se pueda usar, ¿cómo lo puedo incorporar a mi negocio? ¿No? Porque si no, entonces estoy viviendo en el pasado y va a venir un nuevo administrador y te va a decir, a ver, quítese, señor, porque usted está viviendo en el pasado y ya no nos sirve. Entonces, el administrador siempre debe estar atento a lo que se plantee en términos de nuevas tecnologías. Si escuchan unos ruidos raros, es un ratón que está husmeando ahí un pan de dulce, no se preocupen, no es nada malo. Y en el tercer lugar tiene que ver con la evaluación, que aquí vemos del inventario de tecnologías que están disponibles y de la vigilancia de las tecnologías que creemos aplicables a nuestra industria, cuáles pueden pasar y cuáles no son hábiles o no son aptas para el contexto, para el objetivo o para el trabajo diario que tienen las empresas. Entonces, en ese sentido,
cualquier gerente, cualquier director de empresa tiene que, punto número 1, inventariar la tecnología disponible. Punto número 2, vigilar esa tecnología y cómo la van utilizando las diferentes personas. Y punto número 3, evaluar qué tecnología podemos adquirir y qué impacto le va a dar al negocio que tenemos, al proceso que usamos o a toda la empresa en su conjunto. Dentro de las actividades de la gestión tecnológica, pues va a haber, una vez que pasamos la evaluación que ya acabamos de establecer, pasaríamos al enriquecimiento y enriquecer la tecnología disponible con nuevas incorporaciones, con nuevos procesos y con nuevas técnicas para los trabajadores, repito, para los procesos o para el producto mismo. Una vez que tenemos la evaluación y el enriquecimiento, podemos pasar a priorizar. Y ya habíamos hablado de este punto en el tema número 2, hace ratito en algunas diapositivas, donde priorizar implica ver qué tecnologías se van a utilizar en el corto plazo y cómo la gente las está utilizando. Porque normalmente es la gente común que le da una aplicación distinta, ¿no? Porque, bueno, pues, finalmente la necesidad es grande y la necesidad es el mejor motivante que puede existir. Una vez que nosotros priorizamos qué vamos a comprar, necesitamos definir las estrategias de adquisición, porque nosotros sabemos que la tecnología es costosa, que la tecnología es, pues, frágil de alguna otra manera, ¿no? Y que la tecnología tiene un periodo de tiempo, ¿no? Como hemos visto, se vuelve obsoleta rápidamente. Y después tenemos que definir un proyecto o un conjunto para ver con quién nos acercamos para que nos venda su tecnología, para que nosotros consumamos su tecnología y hagamos un convenio. ¿Qué es lo que normalmente se hace? La Ciudad de México tiene un convenio con la empresa Huawei para la colocación de los receptores de Internet o las torres de señal de Internet, tanto en el metro como en las paradas del Metrobús, si no me equivoco, del cablebús, en los hospitales, y me parece ser que en las zonas de los botones de emergencia también tienen acceso a Internet. No lo podría asegurar, pero hasta donde yo sé, ahí hay un proyecto de colaboración con la empresa Huawei para que ellos traigan su equipo y lo puedan instalar y sea de largo alcance y de larga duración. Entonces aquí hay un convenio, nosotros les compramos, ellos nos venden a un precio razonable y a un precio. Lo mismo hacen muchas empresas, por ejemplo, con las empresas de telefonía, ¿no? Con Telcel, que le compran ciertos números de paquetes para dotar a su personal de teléfonos, ¿no? O equipos de cómputo, ¿no? Sobre todo, Dell, que es una empresa que trabaja mucho en convenio. Y al final, pues vamos a tener que determinar las estrategias de financiamiento del proyecto. Esto es con qué vamos a comprar lo que vamos a comprar, si lo vamos a comprar a crédito, si lo vamos a comprar a una parte de crédito y otra de contado, o cómo lo vamos a pagar. Pagos difíciles, pagos fáciles a bonos difíciles, ¿no? O pagos chiquitos para pagar poquito, ¿no? O sea, ya aquí dependerá de las personas. Y dentro de las actividades de la gestión tecnológica, que ya es cuando ya compramos el equipo, cuando ya lo tenemos ahí en nuestra empresa, en nuestro negocio, y luego decimos, ¿y ahora? Pues una vez que lo tenemos y ya tenemos el convenio y ya lo estamos pagando, punto número 1, lo tenemos que asimilar, ¿no? Y asimilar es, pues obviamente, establecer un programa de capacitación para la gente, para que lo conozca. Tenemos que establecer la documentación de tecnología de la empresa. Esto es cómo se incorpora o cómo reemplaza la tecnología existente y por qué, ¿no? Para que eso le dé sustento a los dueños de la empresa. Tenemos que desarrollar el desarrollo de aplicaciones derivadas de la tecnología que tenemos disponible y que es genérica, y cómo se vincula con la tecnología de punta o moderna que tenemos, y cómo vamos a gestionar la tecnología con los recursos. Hay ocasiones en que no le podemos dar la tecnología a todas las personas, aunque a lo mejor lo quisiéramos o aunque a lo mejor es lo correcto,
por el costo de la misma. Y entonces, ¿a quién le vamos a otorgar la tecnología disponible? En el punto número 2, bueno, y ahí vamos a establecer en el punto número 2 lo que es la planeación estratégica contra la planeación tecnológica. Y nosotros sabemos que la planeación estratégica tiene que ver con una mejora sustancial de la empresa en un periodo de 5 o más años, aunque vamos mejorando en el corto y en el mediano plazo, pero los cambios realmente se verán hasta el final del periodo. Y la planificación tecnológica es un proceso que requiere tiempo y recursos para entender lo que es apropiado para el personal y para la organización desde el punto de vista, repito, de la tecnología. Los directivos de los programas y su personal administrativo pueden utilizar estos recursos para profundizar en su comprensión de lo que implica la planificación tecnológica. Esto es, la planificación estratégica está aquí y dentro de la planeación estratégica está la planificación tecnológica. En el caso de que se requiera, o puede ser solamente una pequeña parte, ¿no? Y entonces las dos deben coexistir para formular una planeación pues totalmente eficiente y totalmente aplicada. En tercer lugar, debe haber una prospectiva. Y la prospectiva se entiende como una disciplina que ofrece fundamentos teóricos, métodos y herramientas útiles para la construcción del futuro, ¿no? Y aquí es donde tanto el personal como la empresa, como la tecnología, se deben detener en un momento a decir, a ver, tiempo, ¿dónde estoy? Pero ¿dónde quiero llegar? ¿No? Y cuando tú hablas de dónde estoy y dónde quieres llegar, vas a empezar a ver áreas de oportunidad, pero también áreas de debilidad, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la empresa tiene que hacer sus momentos prospectivos para identificar hacia dónde quiere ir y qué está haciendo para lograr que esa idea que tiene se cumpla. Entonces, cuando hablamos de tecnología, cuando hablamos de planeación tecnológica, cuando hablamos de planeación estratégica, forzosamente tenemos que hacer una prospección de hacia dónde nos vamos a dirigir. Una vez que terminamos la prospección, yo tengo que hacer un diagnóstico. Y recuerden, esto viene de la planeación estratégica más la planeación tecnológica. Y cuando hacemos un diagnóstico, estamos haciendo un estudio previo a toda la planificación y proyectos que consisten en la recopilación y tratar la información relevante de la empresa con el fin de comprender su funcionamiento, ¿no? Estamos teniendo bajas ventas, diagnóstico. Estamos teniendo mucho desperdicio de producto, hay que hacer un diagnóstico. Queremos incrementar las ventas en un 25% para el 2030. Ok, ¿qué diagnóstico tienes? Y entonces ahí la tecnología nos ayuda para la recopilación de los datos pasados y la interpretación de los datos futuros. Estamos diagnosticando. Recuerden, todos estos puntos pertenecen a la planeación. Ya cerrando el tema de la planeación, vamos a centrarnos un poquito más en los elementos tecnológicos y hablar del plan tecnológico, porque los anteriores son elementos administrativos, netamente. Y cuando hablamos del plan tecnológico, nos referimos a el proceso de delinear la evolución de técnicas de un negocio o de sus procesos para alcanzar objetivos, ¿no? Y aquí viene una pregunta que puede ser incómoda, pero que solamente es un ejemplo, ¿no? Y aquí ¿sería conveniente que ustedes casi para terminar la carrera adquirieran un nuevo equipo de cómputo para sus clases? ¿Sí o no? Y aquí puede ser que sea incómoda la pregunta porque tú dices, no voy a comprarlo. No digo que lo compren, simplemente de que lo analicen como parte del plan. ¿Un nuevo equipo tecnológico les da un mejor resultado del que han tenido? ¿Sí o no? Y así empezamos a construir un plan con un ejemplo tan sencillo como este, ¿no? Pero que la construcción del plan responde a alcanzar objetivos más grandes o mejorar los objetivos que ya tienen. Por lo tanto, los equipos de gestión y los directores de programas suelen
juntarse para decidir qué herramientas digitales son beneficiosas para el negocio. ¿Qué vamos a comprar? Lo compro porque lo necesito, lo compro porque lo quiero, que esa es una de las grandes dilemas de las compras, ¿no? Lo compro porque lo quiero o lo compro porque lo necesito, ¿no? Y entonces aquí nos podemos engañar con una o con otra, ¿no? Y está bien, porque finalmente, bueno, para las empresas es su dinero y para los consumidores también es su dinero. Entonces, para crear un plan tecnológico, nosotros tenemos que pasar por 7 puntos. En el primero, crear un equipo de planificación, ¿no? Buscarnos gente experta, buscarnos gente que sepa de tecnología, buscarnos gente de compras para determinar cómo vamos a trabajar la incorporación de las nuevas tecnologías. En el punto número 2, tenemos que examinar las tecnologías existentes, qué es lo que tenemos, qué es lo que funciona, qué licencias tenemos y cuál es su periodo de vida todavía útil o el máximo útil que le podemos dar. Y en ese sentido, tenemos que establecer cómo se beneficia la empresa de la tecnología actual, si es que todavía se beneficia, que estos datos es difícil que los tengamos. Normalmente tenemos un equipo informático, pero no se encargan de estas cosas, que es una pena porque lo deberían hacer. ¿Qué piezas son reemplazables y cuáles no? ¿Qué maquinaria o equipo tecnológico necesita reparación y cuál no? ¿No? Y muchas veces nos vamos dando cuenta que no queremos gastar. En el punto número 3 tenemos que identificar soluciones tecnológicas. Esto es ver el hardware o el software que necesitamos para mejorar, para que le sume a la empresa, o si ese hardware o ese software se pueden incorporar a la tecnología que ya tenemos, que eso sería lo súper ideal. En el punto número 4, recuerden que estamos en el plan tecnológico, tendríamos que crear un presupuesto para el plan, ¿no? O sea, esto es, ¿saben qué? Dueños de la empresa, nosotros vamos a gastar 3 millones de pesos en la actualización de todo el sistema, ¿no? Y este sistema nos sirve para esto, nos sirve para lo otro y nos sirve para qué, ¿no? Y este es nuestro presupuesto. Aunque nosotros sepamos que posiblemente gastemos, como todo presupuesto, un poquito más, pero se tiene que hacer para que el directivo, el dueño sepa en qué se va a gastar, pues ahora sí que su dinero, ¿no? En el punto número 5 vamos a encontrar el proveedor técnico, ¿no? Donde tenemos que buscar quién nos dé la mejor propuesta de venta, quién nos entregue con algo extra, porque bueno, pues finalmente no vamos a comprar poco, y quién lo entregue a tiempo y con asesoría, ¿no? Porque hay ocasiones en que las empresas tecnológicas te venden el equipo, pero no te lo instalan o no te capacitan o incluso ni siquiera te dan una plática para ver cuál es su manera o las condiciones en las cuales debe de existir, ¿no? Ya esto es para tecnologías ya un poquito más específicas. En el punto número 6 tenemos que desarrollar una línea de tiempo. Esto es una cuestión administrativa, un cronograma para ver cuándo iniciamos nuestro plan y cuándo lo vamos a terminar y cuándo va a empezar a dar los resultados que estamos esperando, ¿sale? Y este es un trabajo en conjunto porque debe ser con el equipo tecnológico más el equipo de administración para determinar en cuánto tiempo podemos ya ver resultados. Y por último, en el plan tecnológico, en el número 7, vamos a hacer la elaboración e implementación del plan tecnológico, que no es otra cosa más que correr la nueva tecnología y ver cómo funciona. Si funciona correctamente, si no hay dudas por parte del personal, si se incrementa la velocidad de producción, la velocidad administrativa o la atención al cliente, en el caso de que la tecnología fuera para ello, y nosotros podríamos empezar a ver ya avances, ¿no? Por ejemplo, ahorita se está gastando mucho en las empresas en la atención al cliente, la automatizada, ¿no? Y en que este proceso sea mucho más intuitivo para que la persona que habla con una máquina, o la máquina lo pueda entender de manera mucho más eficiente, ¿no? Y mucho más en el contexto de su problemática, ¿no? Que hoy es lo que más está gastando, ¿no? Para el caso de las empresas que tienen productos o servicios que ofrecer. Una vez que yo logro implementar la tecnología,
como parte de los elementos administrativos, tengo que describir el sistema, cómo quedó actualizado, cuánto se invirtió, cómo se invirtió y hacer un desglose de todos los elementos que compramos y de todas las incorporaciones nuevas que hicimos. Este es un manual de descripción que tenemos que entregar para que todo sea claro y transparente. Tenemos que hacer una lista de herramientas que la empresa necesita comprar, todavía si es que es necesario, en qué tiempo, ¿no? O sea, o en qué tiempo tengo que nuevamente cubrir las licencias. Por ejemplo, para las empresas de diseño, trabajar con Adobe y con Photoshop y con estas cosas, pues las licencias van de 3 años a 1 año, ¿no? Y entonces ahí, bueno, decir, ¿sabes qué? 3 años tenemos que pagar la licencia y tenemos que pagar tanto, ¿no? Y empezarse a preocupar por ello o tenerlo presente. Tenemos que establecer el nombre de los proveedores que nos sirvieron, direcciones y hacer un desglose de lo que nos mandaron, para que todo sea muy claro y muy transparente. Y finalmente tenemos que hacer el proceso de formación de los empleados, ojo, para aquellos que se van incorporando de nuevos a la empresa. Para los que ya están, en teoría, ya lo debimos de haber hecho con anticipación antes de que corriera nuestro sistema. Y ese punto solamente se ejecuta para aquellos que se van incorporando de nuevos a la empresa o aquellas personas que no lo conocían porque todavía no les había tocado o estaban en otro puesto. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. Dudas, chismes, berrinches, los escucho. Recomendaciones. Hablen ahora. ¿Tienen dudas? ¿Algo que quieran preguntar? Porque nos quedan 2 minutos con 27. Están dormidos. Ya se durmieron. No, profe. Lo interesante es que no se duermen, pero no me contestan. ¿Qué pasa ahí? Es que yo estoy en el trabajo, profe. Ok, Mimi. Gracias. Yo de mi parte no tengo ninguna duda, gracias. Ok, Edith. Entonces, solamente para finalizar, ojo, el lunes mando guía y mando tema número 4 para que puedan completar su guía. El día sábado hacemos examen y doy el tema, aunque, bueno, evidentemente ya lo habré subido a la plataforma para que lo puedan checar. El miércoles de la siguiente semana mando calificaciones completas. El lunes igual me comunico con ustedes para ver si hay alguna duda, algo que no hayan entregado, algo que yo no estoy viendo o alguna circunstancia. ¿Sale? Y ya espero yo entre martes, miércoles ya tener celular y ya empezarme a comunicar con ustedes si tienen alguna duda. Y si me mandaron un mensaje, pues una disculpa porque pues no tenemos hoy con qué contestar. Y si no hay más comentarios, bueno, muchachos, me despido, cuídense mucho, buen fin de semana, descansen y hasta luego. Gracias, profe. Oiga, ¿la guía va a ser Profe. en la plataforma? Sí, la guía es en la plataforma, sí, ahí tiene que ser. Ah, ok, está bien. Gracias, profe. De nada. ¿Alguien más? No. Bueno, ahora sí, cuídense mucho. Desayunen rico. Igualmente, profe. Igualmente, profe, Bye. gracias. Bye.